Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este lunes 10 de agosto, día especial porque conmemoramos a San Lorenzo, mártir. Uno de los mártires marcados en la historia de la Iglesia. Estamos hablando del año aproximadamente 258, en donde, después de matar mártir al Papa Sixto II, unos días después martirizan a San Lorenzo. Pero bueno, por lo mismo vamos a leer la palabra de Dios, que nos dice así en el Evangelio según San Juan, justamente por este tema del mártir, y que nos dice así: había unos griegos que habían subido para los cultos de la fiesta. Se acercaron a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe va y se lo dice a Andrés. Felipe y Andrés van y se lo dice a Jesús. Y Jesús le contesta: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo caída en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que se aferra a la vida la pierde, y el que desprecia la vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy estará mi servidor. Si uno me sirve, lo honrará el Padre. Ahora mi espíritu está agitado, ¿y qué voy a decir? ¿Que mi Padre me libre de este trance? No, que para eso he llegado a este trance. Padre, glorifica tu nombre. Esto es palabra de Dios. ¿Y qué nos dice este lenguaje? En este mensaje, justamente en el día de San Lorenzo, la tradición de San Lorenzo es que quedó como tradición que en vez de martirizarlo cortándole la cabeza o crucificándolo como solían hacer los romanos, porque él era administrador de muchos bienes, quería que renunciara, y entonces lo hicieron sufrir quemándolo en una parrilla. Y según dicen, en la tradición cuenta que cuando ya estaba casi quemado de un lado, dice: bueno, ya pueden darme vuelta para que me cocine del otro lado. Bueno, la entrega de vida hasta en la propia muerte, ¿no? Por eso, y bueno, muchas otras cosas más de este diácono quedó impregnado en la historia de la Iglesia. Pero ¿por qué dice esta parábola Jesús? Que en realidad se lo está contando, fíjese, en el comienzo dice a unos griegos. A nosotros nos puede parecer intrascendente eso, pero no era común que unos griegos, o sea, de otro país, extranjero, vayan a la fiesta de los judíos y quieran especialmente ver a Jesús. Fíjense que esto está puesto en el Evangelio. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya en vida de Jesús, los paganos, los que no eran judíos, ya están queriendo ver a Jesús y escucharlo. Y Jesús le hace como este resumen de la vida de él, en esta pequeña como parábola. Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y nuevamente, el que quiera ganar su vida la pierde, y el que desprecie su vida en este mundo la gana para la vida eterna. O sea, todo el sentido de la fe cristiana, el sentido de la entrega y del amor cristiano. Y entonces, ¿qué nos dice en esta pandemia? Yo tengo que referirme porque parece que muchas veces los martirios, como la muerte de Jesús hace 2000 años, parecen lejanos y parecen ajenos. Y yo tengo que dar un testimonio que me pasó en el año 2010,
cuando estuve en la parroquia de Livingston, Izabal, en donde estaba con los garífunas y los quechíes, pero sobre todo con los quechíes. Yo tenía, quien era mi mano derecha, mi amigo de él, de toda su familia, ¿no? Francisco Calchu. ¿Y qué pasó con Francisco, que era un líder no solo de la parroquia de Livingston, de Izabal, sino del norte, yo diría, de Guatemala, por su capacidad, su fe, su expresión de fe profunda, maravilloso, tal es así que, bueno, yo tuve que salir de la parroquia de Livingston por conflictos con el obispo y otros tipos de conflictos que me obligaron a irme de allí y deshacer el equipo misionero que tenía, aunque yo quería ir a otra parroquia vecina para seguir con este líder. ¿Y qué pasó? Unos meses después me entero que unos sicarios llegaron en lancha hasta la casa de Francisco, rodearon el rancho y empezaron a disparar. Ante lo terrible de los disparos, la comunidad indígena llamó a la policía de Livingston, porque en esa época ya había celulares, estamos hablando del 2010, para decirle que estaban tiroteando y masacrando a esa familia. Los policías simplemente le dijeron: no, si vamos nosotros también nos matan a nosotros. O sea que los sicarios hicieron su trabajo tranquilos, ¿no? Primero tirotearon, como le digo a todos, y después entraron en el rancho, los ataron de manos y le dieron un tiro en la cabeza a cada uno, a él, a su mujer, a sus hijos y a sus nietos, también un nietecito que también tenían de meses. Fue un acontecimiento muy fuerte y muy profundo, porque todo el mundo sabía que los mataron por el liderazgo de fe de Francisco y de toda su familia, porque fue un acontecimiento que tocó profundamente a todos los quechíes. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que no quiere, por ejemplo, en Guatemala, que surja y emerja un líder entre los quechí. Como los indígenas no tienen que tener líder, entonces hay que matarlo. Pero este no era un líder político, no estaba en política, pero sí un líder religioso, de fe, notable, él y su familia. Pero entonces quisieron dar como un escarmiento, matar a él y a toda su familia, a sus hijos y a sus nietos, marcando que no tenía que haber un liderazgo así. Sin embargo, uno puede decir: bueno, los mataron y se acabó. No, la historia no terminó ahí, porque yo en esa época ya estaba aquí en Jutiapa, pero la gente no sabía que yo venía de Livingston. En una de las misas que hice en una de las comunidades, yo quise hacer referencia al martirio y entonces pregunté a la gente así, a cualquiera: a ver, díganme, ¿ustedes conocen a alguien hoy en día que sea un mártir de la fe? Y de repente un hombre levantó la mano y me dijo: sí, Francisco Calchu y toda su familia. Me entró en el corazón, no saben cómo. Y uno dice: ¿por qué? Porque ellos no sabían que había trabajado conmigo Francisco y que había crecido como líder así. Ellos no sabían que yo había estado muy cerca de él, hasta 2 meses antes que lo maten, ¿no? Ellos tampoco sabían que yo tenía esa cercanía. Y acá estamos muy lejos de Livingston, muy lejos. Es el otro lado de Guatemala, Jutiapa. Y sin embargo, quiere decir que el pueblo lo había asumido como mártir. Fíjense. O sea que la fe de Francisco había llegado hasta la otra punta de Guatemala. Y su entrega y su martirio junto con toda su familia quedó en el corazón del pueblo. Hondamente. O sea, su vida fecundó la fe. Y aún estando
justamente tan lejos está en el corazón del pueblo su martirio y su entrega de vida y de amor. Por eso yo creo que le tenemos que pedir a San Lorenzo y a toda la familia de Francisco Calchú esa fe que tuvieron ellos, que marcó y sigue marcando la historia de un pueblo. Porque, como dijo el profeta que también acaba de morir, Pedro Casaldáliga, el problema de la fe, la contraparte no es no creer, es no tener miedo. Así dijo Pedro Casaldáliga. El problema no es no tener fe, es no tener miedo, porque la contraparte de la fe es el miedo. Y para quien no lo tuvo, como Francisco y como San Lorenzo, le tenemos que pedir que desde el cielo nos ilumine con esa fe. En medio de esta pandemia, que no hay que tener miedo, hay que tener fe. Pidámosle a ellos que nos inunde la fe. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.